un sentido de riqueza sígnica, preexistente y omnipresente de la realidad, un sentido fractal en cuanto a una sabiduría insondable, milenaria e inaccesible, porque en el fondo pues solo vinimos a chapucear en el inmenso mar. Bueno, quien crea estar ubicado está mal informado. ¿Por qué? Porque ahora hay que asumir un extravío, un desvarío sano, una locura sana en el sentido de reconocer un naufragio cósmico, en un sentido material obviamente y sígnico espiritualmente. Detrás de este estudio está el estudio de los números irracionales. El primer número irracional de la historia de la humanidad es la diagonal del cuadrado, y a partir de él surge el cuento de, por ejemplo, que yo me tomé la molestia de sacar 50.000 cifras de pi. ¿Por qué yo me tomaría la molestia de sacar 50.000 cifras de pi y por qué la NASA va como en 1.000 millones? Es la pregunta, ¿no es cierto? Porque esto resulta que son tablas de números aleatorios, de que si usted saca 50.000, más o menos 5.000 van a ser 0, 5.000 van a ser 1, 5.000 van a ser 2, así, el 10% para cada dígito distribuido de manera equitativa y aleatoria. Eso permite concebir que estas sean enciclopedias cósmicas naturales. O sea, que si usted decide que la A es el 28, que podría decir que es el 36 o el 09, y que la Z es el 41 o cualquier otro par de dígitos, a partir de cierto punto en la serie estaría el Quijote de la Mancha o cualquier otro libro. Los que no se han escrito, los que se perdieron en la Biblioteca de Alejandría, etc. O sea, todos los libros están en estas cifras interminables. Entonces resulta que los 5 sólidos perfectos son en sí fractales por dos razones: por hablar de los números irracionales, por remitirse a ellos en la secta pitagórica, porque la limitación son 5. Este es el tetraedro. Digamos cuáles son los 5 sólidos perfectos. Tetraedro, el más elemental de todos, estructuralmente muy fuerte, muy firme. A partir de él es la química del carbono, el ADN. El ADN puede formar largas cadenas gracias a que esta molécula tetraédrica es estructuralmente muy fuerte. Entonces, para codificar herencias y adaptaciones al medio ambiente se necesitan largas cadenas de ADN. Cada célula tiene por ahí 1 metro. Si usted codifica, pone en línea todo el ADN de un cuerpo humano, puede ir y volver al sol. Entonces resulta que la molécula es larguita y codifica muchas cosas y se puede sostener armadita gracias a que la electronegatividad del carbono con relación a la gravedad terrestre permite la construcción de moléculas largas. El octaedro, este simboliza el fuego, como el origen de todo, ¿no? El octaedro simboliza el aire, 8 caras triangulares. El hexaedro o cubo simboliza la tierra por su dificultad para empujarlo, porque es el que más área de contacto tiene con relación al área total. El icosaedro tiene 20 caras triangulares, simboliza el agua, y el dodecaedro simboliza la quinta esencia, el universo, la totalidad, la perfección, y está construido a partir de pentágonos. Desde el 300 a.C. se sospechaba que podían ser solo 5 los sólidos perfectos, pero se sospechaba, no había un argumento matemático, y solo hasta hace 300 años Leonhard Euler logró esclarecer a partir de la relación entre vértices, aristas y caras el por qué podía ser solo los 5 sólidos y nada más en el universo. Los que con cohesión, ¿qué es un sólido perfecto? Es el que posee todas las caras el mismo polígono regular. Aquí todos son triángulos, aquí todos son triángulos, aquí todos son cuadrados, aquí todos son triángulos, aquí todos son pentágonos. Segunda propiedad: sobre cada vértice converge el mismo número de aristas. Aquí siempre convergen 4, 4, 4, 4, siempre son 4. Aquí siempre son 3. Aquí siempre son 3, aquí siempre son 5. Las aristas que convergen por vértice. Entonces es constante. Eso permite que todos los vértices toquen una esfera, que todos sean esferoscritos o esferoides. Son 5 los sólidos perfectos y son mensajes fractales que codifican toda la sabiduría del universo por remitir a los números irracionales y porque a partir del tetraedro se construyen los otros. Por ejemplo, observen que si le trazamos las diagonales a un cubo, salen 2 tetraedros, uno azul y uno blanco. Observen. Un tetraedro puede ser construido, un cubo puede ser construido a partir de 2 tetraedros. Si cogemos y unimos los puntos centrales de las X trazadas a cada cara, nos va a salir un octaedro.
Resulta que si cogemos el tetraedro y le trazamos los puntos medios, nos sale un octaedro. O sea, cada figura remite a las otras. Por ejemplo, si cogemos el centro de las caras del icosaedro, nos va a salir un dodecaedro. Y si cogemos el centro de las caras del dodecaedro, nos sale un icosaedro, o sea que los dos son duales. El uno contiene al otro, lo mismo que estos dos son duales. El uno contiene al otro, porque el centro de las caras del uno origina los vértices del otro. Si cogemos el dodecaedro y le trazamos las estrellitas, nos sale que en el fondo son 5 cubos. Observe que son 5 cubos. Son 5 cubos los que me forman un dodecaedro. O sea, que estos sólidos nos remiten a un sentido fractal de la realidad, no solo por remitirnos a los números irracionales, por referirse a los números irracionales, sino por hacer alusión al cuento de que todo puede surgir a partir de tetraedros, de cubos, o que hay una relación mágica, un vincularse de una figura con la otra, un sentido fractal de la realidad. O sea, que cualquier significante conduce a demasiados significados, a todos los significados. O sea, ya no es el asunto de que hay un contexto, que tal, no, ya la sabiduría es excesiva, la riqueza sísmica es excesiva en cualquier cuento de este tipo. Bueno, empecemos, ok, hay 5, ¿no es cierto? A partir de la amputación de los vértices surgen los 13 de Arquímedes. Son 5 perfectos y 13 de Arquímedes. Y a partir de ahí todo el calidoscopio de la realidad, todo el universo sísmico. Esto tiene aplicaciones en química, cristalografía, tiene aplicaciones en geometría del espacio, tiene aplicaciones en N áreas del saber. Hasta ahora lo usan en el cuento de la nueva era. Y de hecho tiene una relación misteriosa porque es un cuento milenario que viene desde Platón, Pitágoras, Euclides, hasta ya pasar por Kepler, Leonardo da Vinci y todo. De hecho, la revisión de literatura en cuanto a la manera de construir los que han tenido cada uno. Bueno, empecemos a ver cada maqueta. Hagamos ahí una pequeña introducción para traer ya la secuencia. Bueno, ¿ya estás registrando? Sí. Bueno, empecemos porque ella me estaba haciendo una pregunta y me cuestionaba acerca de por qué me involucré con este trabajo exactamente de las maquetas. Este trabajo de las maquetas es la materialización de un concepto. O sea, un concepto es un bien intangible, es un bien, es una realidad concreta. El concepto de la línea recta, que es un mito, la ilusión de la historia de la humanidad para mí más elocuente, el sofisma o casi que una mentira, pero como no es metida con alevosía, entonces no podemos ponerle como ese calificativo de que, sino que es como una estrategia para llegar más rápido a casa, para saber dónde queda el huerto, ¿entiendes? Porque es un referente geográfico, un referente geométrico, es una tarea, como decía ahorita, del comportamiento de la luz y de la sombra. Entonces, a partir de la observación de cuentos como la diagonal del cuadrado, el número pi, el número de oro, surge este cuento de los sólidos perfectos y la necesidad de construirlos. Yo empiezo a ser invadido en las noches por sueños que me dicen, hay otra manera de construir lo que no existe. Entonces es una contradicción, porque sí, es un sofisma en el que necesitamos creer, una necesidad de equilibrio. Porque un triángulo equilátero es 3 cosas iguales. Eso es necesidad de equilibrio, es una disposición circular. Estos cuerpos esferoides son un referente de equilibrio. Entonces, es importante para mí acceder a esta lúdica, a dejarme invadir por esto y a tomarme la molestia de hacer 70 maquetas, buscar los materiales, mirar el comportamiento entre unos y otros. Eso se vuelve una lúdica gigante y una labor casi de Dios, como viene haciendo con el barro a Adán. ¿Entiendes? Porque como cada estrategia de estas es un arbotodo, entonces con esa estrategia yo puedo armar lo que sea. Entonces imagínate yo poder construir una figura humana en 3 dimensiones en el computador, en AutoCAD, a partir de bisagras, y acceder a un comportamiento de gimnasta.
O sea, poder articular con precisión toda una figura humana a partir de bisagras, o cualquiera de estas estrategias de ensamble que te mostré. Entonces eso se vuelve un cuento maravilloso porque es muy lúdico. Primero, me remite a un soporte matemático, un cuento milenario, a grandes hombres, a obsesiones de grandes hombres. Entonces me comprometí con esta tarea y apremiado un poco por el factor de tiempo, que ni es así, decido dejar esto registrado. Entonces quedan los planos, quedan en AutoCAD, quedan en Core, queda el libro de los sólidos perfectos, con todas estas estrategias de ensamble, a nivel docente, ya a nivel más filosófico, donde hablo pues de todo el cuento de los números irracionales y pues ya de las enciclopedias cómicas, que son asuntos que ya nos refieren a uno, a que todo está escrito, que la verdadera tarea es el redescubrir el agua tibia, que la belleza de la vida está en eso, porque ya todas esas señales son preexistentes. O sea, hay una metafísica extraña de preexistencia en el teorema de Pitágoras, en estos números. O sea, hay un cuento de no dependencia del humano, sino de una majestad sígnica a pesar del humano, ¿entiendes? Porque es él quien lo tiende a estropear, el que tiende a dañar el asunto. Y como decía Michel Serres, el cuento de la red reticular, del bucle, de repetir la tarea como una abejita, como un tejedor. Tener la paciencia, hay que tener la paciencia del tejedor. Yo tuve la oportunidad alguna vez de hacer hamacas de estas de redes, de atarrayas y todo, y aprender este arte. Y estos oficios lo remiten a uno a la paciencia y a la facultad de repetir y crear algo distinto a lo que se repite. La aparición de la hamaca, a diferencia de la aparición de la atarraya, por tener una concepción del nudo estructuralista con un sentido lógico de coordinación de los crecimientos de los bucles. Y son redes, todos son redes, son comportamientos reticulares en el fondo. Todos son comportamientos reticulares. Mario, en ese sentido, ¿qué sentido tiene la palabra crear? Crear es una ilusión, porque sería un efecto sin causa, como concebir el libre albedrío. El libre albedrío, la posibilidad del humano creer que puede intervenir en el curso del universo, es un ejercicio de la vanidad, porque es creer que la información en el universo puede cambiar, que nosotros, cual insignificantes, podemos intervenir o comerciar con la realidad y proponerle al curso de las cosas estrategias propias de un berrinche, una pataleta o un capricho, que puede ser divino o virtuoso, como puede ser obviamente algo destructivo o lesivo. Pero si accedemos a una concepción mágica, por ejemplo desde el punto de vista de Zenón, de que el movimiento no existe, como hipótesis sana, como ejercicio espiritual, entonces igual, ¿entendés? O sea, detrás de esto hay una riqueza muy vasta desde un punto de vista sígnico, tanto que lo invita a uno a reconocer con humildad que la propuesta es imposible y que existe un programa cósmico altamente resolutivo, no infinitamente. O sea, la realidad es como una nube de puntos, a mi criterio. O sea, hay un limitante. Esos limitantes están evidenciados en las constantes. Por ejemplo, las constantes, por ejemplo, hay muchas constantes en física y en química, en los gases, hay muchas constantes, la de Planck, muchas constantes. El estudio de las constantes como limitantes físicos de las coordinaciones de las químicas de los planetas, porque es que píllate que aquí el carbono con estas condiciones de gravedad permitió estructurar vida, pero en otras condiciones de gravedad, bajo 1000 gravedades, el carbono no funciona para crear moléculas largas. Entonces es inoperante, por ejemplo, si fuera 10 veces más grande el tamaño del radio de la Tierra o más pequeño. Entonces serían los días o muy cortos o muy largos, se enfriarían demasiado las cosas o se calentarían demasiado. Entonces habría desnaturalización de las proteínas o deterioro de ciertos mecanismos de funcionamiento o de estructura de la vida, que hace precisamente todos estos mecanismos de engranaje, me hacen concebir posibles químicas, posibles físicas, bajo otras condiciones diferentes, en otros lugares diferentes. O sea, mecanismos de anclaje, estrategias de cohesión, de armar. Es como si el caos tuviese una profunda necesidad de saber quién es.
Entonces se invita a interactuar y a coordinar para crear mecanismos de percepción cada vez más complejos. Por ejemplo, aquí a nivel nuestro, el ojo es altamente complejo y la retina es un mecanismo histológico muy complejo. Pero ¿qué decir uno concebir, por ejemplo, otros planetas en los cuales existan 5 o 6 percepciones extrasensoriales? Que te digo yo, que cualquier niño tenga telequinesis, telepatía, bioquinesis, yo qué sé. O sea, el hecho es que la naturaleza está en una estrategia edificante de mecanismos cada vez más complejos de percepción y resolución. Entiéndase resolución como la capacidad de ver dos cosas como diferentes, de notar diferencia entre las cosas, que en el fondo esa clasificación de eso que me hablabas ahorita del intersticio, de lo que habla Michel Serres, de esos puntos en donde uno no sabe si está el cielo o el infierno, donde uno no sabe si queda blanco o negro. Entonces, esas estrategias de construcción me invitan a mí a posibles químicas, posibles mundos. O sea, para mí el problema, yo caí en un problema gracias a argumentos matemáticos y argumentos constructivos de exceso de fe. O sea, para mí el mundo tiene demasiadas cosas. O sea, al mundo no le falta nada. Sobra placer, sobra dolor, sobra. El derroche es majestuoso. ¿Cuántos orgasmos están teniendo los grillos en este momento? Las mariposas. ¿Me entiendes? Hay una serie de preguntas bravas. ¿De cuántas maneras están pereciendo los grillos en este instante? O sea, la biosfera, en su coordinación de su actividad, porque es que ese es un cuento, que es que somos muy antropocéntricos y muy egoísticos, y las facultades perceptivas tienen que ser concebidas desde un punto de vista de biosfera, y tenemos que respetar la ecología en ese criterio más que todo. En capacidades perceptivas de las otras especies que nosotros ignoramos, en placeres exóticos, ¿entendés? Hasta ahora inconcebibles, que son rutina milenaria de muchas especies. ¿Qué sabe el hombre del placer familiar de las cucarachas? Decirme algo de las relaciones entre ellas, de sus capacidades de socialización, de las hormigas, de las abejas, de los delfines, de las ballenas. ¿Entiende? La riqueza estructural, eso es una cosa que yo pierdo con estas maquetas, es que al asumirlas a nivel pedagógico se conviertan en una herramienta social, porque invita a signos de coordinación, de equipo, de trabajo, de que no solo somos parte rígida, sino que esa supuesta rigidez, esa supuesta inoperancia, esa supuesta vida fantasmal. Porque es que ahora acabamos en el absurdo de pienso, luego sé que no existo. O sea, llegar a ese punto, pero de una manera tranquilizadora, ¿entiende? No caer en un naufragio de la individualidad, sino concientizarse de la misión que a cada uno le corresponde como zapatero, panadero, yo que sé, mariposa, grillo, dinosaurio extinto o no. Cada uno tiene una facultad perceptiva, una búsqueda, una estrategia, eso es el común denominador de todos los buscadores. Que en la vida es un proyecto de búsqueda que tiene el caos, el desorden, para saber hasta dónde se puede ordenar, organizar. O sea, puede percibir uno entonces el lenguaje simultáneo, ¿cierto? Lo paradójico del asunto, de que se es y no es. Entonces entra uno a encontrar la materialización del concepto de múltiples formas. Entonces, en últimas, el problema no es si Dios existe o no existe, sino cómo se diga. De acuerdo al lenguaje, existe o no existe. O la arrogancia que podríamos plantear de la ciencia, de la ciencia positiva, donde una parte de la ciencia, por ejemplo, la ciencia histórica, pretende reconstruir, se siente tan arrogante que puede llegar a reconstruir esos lenguajes, ¿cierto? Pero otra parte dentro de la ciencia histórica dice, no, nosotros no reconstruimos, construimos. Por ejemplo, en la ciencia física o en la biología o en la química, que pretende también reconstruir, y otros dicen, no, estamos en la construcción. Entonces son múltiples lenguajes para decir qué es y qué no es. Me recordás una experiencia que he tenido yo lúdica con los niños. Yo a los niños les hago magia en algo. Entonces cuando los niños son pequeños, yo tengo un truco al final. ¿Quién quiere ser mago? Le pregunto a uno de los niños. Cuando grande, entonces, los más atrevidos. Entonces yo busco el más tímido, la más tímida. Tú
tú vas a ser mago, mago. Entonces tengo una varita de metal pintadita blanco y negro y un imán envuelto en un papel de confite, puesto en una bandejita llena de confites. Entonces le digo a la niña que coja la varita y que la ponga sobre la coquita que contiene los confites. E inmediatamente se le pega el imán y se le pega el confite y uno ve la impresión del niño en medio de su timidez cuando siente que efectivamente se le pegó el confite, que si hay magia, que él es capaz de hacer magia. Si hay un niño que tiene 5 o 6 años y ya conoce los imanes, inmediatamente grita desde por allá: ¡ah! Eso es solo un imán. Y uno observa con tristeza a ese niño. Al menos a mí me da tristeza. Porque entonces, con solo poner la palabra imán y con que ya ha jugado con él, entonces ya dice que perdió la magia. No. La magia está en redescubrir el agua tibia 1 y 1000 veces. Esa es la magia. La magia es, y sustos, que los imanes existen. Y están en las neveras y en los carros. Y el mundo hoy se mueve con los imanes. Y qué bonitos los imanes. Y qué maravilla y sustos. O sea, de impresionarse. Reinquietarse todos los días. Redescubrir todos los días. Esas rutinas. Uno abre una puerta y no piensa en las bisagras. Y yo ya pienso cuando abro una puerta en las bisagras, porque las he usado. Yo, uy, qué maravilla. ¿Me entendés? O sea, redescubrir los mecanismos cotidianos que usamos, lo asombroso, cómo han sido gestados milenariamente. Una bisagra es hecha de metal, tiene que pasar por la forjada, por un fuego, por un proceso gigante, y no hay la compra hasta por un centavo. Una bisagra está muy barata. Sorprendente ver pues, cómo la ciencia, con su altanería y su arrogancia, va despreciando las cosas así como así. No, es que precisamente, uy, ¿qué está pasando aquí? O sea, tener una actitud distinta, una actitud de que nos merecemos lo mejor, aunque a veces no lo creamos. O sea, merecemos pasarla bien, impresionarnos y decir que, uy, esto es cemento. Como pusieron esto, con una cuchara ahí, y después le echaba un susto, ¿me entendés? Uy. A diferencia, uno hasta estorba, hermano, es para tropezarse uno. No, es la actitud de dignificar lo indignificable, de justificar lo injustificable. Porque esto también tiene un precio social muy bravo. Y hay que darse cuenta que ese precio está pagando, no puedo perder el tiempo. Porque estamos pagando un precio muy grande como especie, como biosfera, porque la vorágine, la presa y el depredador y esa tarea de la vorágine, de la biosfera, a la cual no estamos ajenos por más cemento que pongamos en la selva. Entonces, saber que eso cuesta, entonces que no podemos perder el tiempo. Que tener derecho a decir qué bonito, pues, y ver la belleza, este también es un cuento de educación. Y por eso estoy planteando esto, porque es un cuento de sensibilizar a la gente. Mario, y también una alternativa de múltiples realidades. O sea, es que lo que vos propones es ese salto, o sea, ese esquematismo en el que estamos, que no, esto es lo real. No. ¿Qué es lo real entonces? O sea, uno se pregunta eso, que vos construís a partir de supuestamente del irreal. Eso que nos hablabas ahora, esos 50.000 números aparentemente irreales, ¿cómo pueden lograr, pues, ser tan tangibles, tan evidentes, ser tan... No, y tener el acto de fe, tan real, de sospechar que a partir de cierto punto comienza el Quijote de la Mancha. Porque es que ahí necesitamos de un acto de fe. Porque es que nosotros no nos podemos meter a un mar tan grande y conocer todos los rincones de ese mar. Nosotros metemos en un metro cuadrado del mar ahí, hacemos un chapuceamos ahí nomás. El mar es una cosa gigante. ¿Me entiendes? O sea, también hay que hacer el ejercicio de la magia blanca, digo, la varita es el imán, hacer un ejercicio espiritual, un acto de fe. La creación de instituciones Milenaria, entre otras cosas. Esto no es nada nuevo, entre otras cosas. Esto es eso es lo más triste. Un pueblo que no hace historia y la revisa, sustos, está condenado a cometer los mismos errores 50.000 millones de veces. Si somos capaces de digerir esta grandeza, porque esto es una grandeza sísmica milenaria, 300, 400 antes de Cristo. ¿Y qué pasa? Porque no hay eco. ¿Por qué eso? Es que, como leí ayer, hombre, lo más de curioso, dice que, ¿usted qué prefiere? ¿Ser respetable o respetado? Entonces resulta
que aquí por intereses egoísticos y abrirse los espacios y coger a los demás y obtener placeres retorcidos, que mejor ser respetada. Que es respetable. ¿Por qué respetarle un cuento de soledad, un cuento de anonimato, un cuento de... hermano, ¿entendés? A diferencia de abrir un espacio. Tolerancia, criterio. Y como digo, es muy importante el cuento de la educación, hombre, porque es el cuento de la sensibilización y el poder sacar a la gente de esos monólogos que dan vueltecitas de cosas varias e inconducentes y hacer los monólogos más edificantes. ¿Entiendes? Esa es la tarea, la estrategia. Mario, yo vi que estabas utilizando un concepto para explicarnos unos enlaces y eso me permitía a mí que había otra manera de argumentar ese concepto, que es la casualidad. Esto es casual, vos estás diciendo, aquí hay unos encuentros, aquí hay casualidad entre uno y otro, y a mí eso me permitía pensar otra pero manera. La casualidad ha sido a nivel individual y sentida a nivel individual. Pero realmente esos materiales se han buscado de siempre para encontrarse ahí, ¿me entendés? Este cuento de la preexistencia, es que hay un asunto ahí. Resulta que para la filosofía oriental, cada instante porta la información de todos los demás. Entonces hay como que el asunto no puede crecer. En cambio, Occidente con su Big Bang, eso está condenado a crecer eternamente, ¿cuál es? Ese cuentecito del Big Bang es como muy hinchado, o sea, porque la información aumenta en dirección del tiempo, y más con este asunto de Bill Gates, la informática, la IBM y todos los computadores muy interesantes y otras cosas. Pero hay que entender que somos unos revisionistas y que esa es nuestra visión desde un sentido cósmico y muy limpio, muy higiénico, creo yo, porque le invita a uno a agachar la cabeza en el sentido de reconocer que eso está ahí, que siempre ha estado ahí, que uno tiene el privilegio de volverlo a ver. Como el imán, eso es solo un imán. A diferencia de, volver a ver el imán, sustos. Y uno abre la nevera, y yo cada que abro la nevera sé que hay un imán, hay una banda bravísima funcionando de una manera estructurada, pues, diseño, virtud de diseño, porque es que ese es otro cuento, del que no hemos hablado claramente, el concepto de diseño. El concepto de diseño tiene un conjugarse de estrategias de formas. O sea, es un cuento geométrico asociado a una funcionalidad que puede ser práctica, ergonómica, antropocéntrica, en un sentido mecánico, de movimiento, de uso, de utilidad, o en un sentido conceptual, como sería, por ejemplo, estos malabares que se hacen a nivel de los conceptos con los números irracionales y estos cuerpos. Mario, entonces, por ejemplo, cuando se dice, cuando uno va por una calle en una ciudad que es nueva para uno y que uno no pensaba estar ahí, y resulta que en una esquina se encontró con alguien que cruzaba la otra esquina, y resulta que es que hacía 3 años no nos veíamos y no hablábamos, y vos sos de otra ciudad, y quién iba a pensar que nos encontramos aquí. ¡Qué casualidad! Sí, pero es que, mira, entonces, me remitís a un cuento que yo tengo escrito, que se llama El cuento de las dos ancianas, y lo voy a contar. Porque caemos en el problema de discernir acerca de los infinitos y de su capacidad de convencernos con alta resolución. ¿De qué hablo? Hay un par de ancianas, yo voy a pasar la glorieta Fatelares atareadísima a las 12 del día, y noto como un par de ancianas intentan pasarla. Y eso a mano de carros, y eso fluyendo carros, y de repente una le dice a la otra, no vamos a pagar nunca. Hagamos una cosa, nos persignamos, nos encomendamos a Dios y nos tiramos a la vía. Y yo estaba ahí, yo escuché esa santidad y yo me quedé aterrado. Y efectivamente, a la vía, y yo, boquiabierto, yo, el frenazo de los carros, pita, 5 carriles tiene esa vía ahí. El par de ancianas llegaron cándidas al otro lado. Me recordó a Cándido de Voltaire. Cándido de Voltaire es un personaje al cual le pasa lo contrario a este par de ancianas. O sea, él intenta hacer el bien y todo, y siempre, me va a colaborar una niña, se encuentra con una niña de adolescente llorando, yo quiero ayudarle, y por ponerse a ayudarle le acaban montando de que quería seducir a la niña, y lo acaban encanando y tal, y siempre acaban un problema por intentar ayudar a todo el mundo. Entonces ese es el Cándido de Voltaire, pero estas son las Cándidas.
que les fue bien, sin tener derecho. Entonces, así como a ese par de ancianas les pasó eso, de que llegaron allá cándidas, una pudo haberse agachado en el tercer carril, en el 16º, del tercer carril, agacharse y encontrarse un anillo de oro, no de 18 sino de 24 quilates, que pesaran no 1,2 gramos, sino 1,5 gramos, por decirte algo. O pudo haberse encontrado tres anillos en el carril siguiente, en un 16º, un 64, 128, podían ser infinitas cosas, millones de dólares, como pudo haberse fracturado la anciana A, la pierna, por un Bull modelo 78 conducido por Pedro, que tiene un abuelo llamado Gustavo y un tatarabuelo llamado Alberto, y solo hasta ahí. O seguir intentando discernir para atrás el tatarabuelaje y hallar en combinaciones de que tiene la anciana A de fracturarse el fémur en el tercio proximal por un Bull modelo 78 a las 12:15 y un segundo y no dos. ¿Entendés? Un abanico infinito de posibilidades. Oye, si hablas de fémur, explicando la cosa de fémur, la articulación modelo fémur. Ah, sí, es este modelo que mostraba ahorita, que hacía flexión, que tenía un comportamiento mandálico. Yo tuve el privilegio de estudiar veterinario, entonces tuve la oportunidad de hacer cirugía y por eso decía que podía describir los tiempos al mínimo de la armada de cada cuerpo de estos. Entonces, una vez me tocó asistir a una cirugía de cabeza de fémur. La cirugía de cabeza de fémur, por un accidente en un perro, se rompe el ligamento redondo, que es un ligamento que sostiene el fémur. Entonces, la posibilidad de reemplazarlo. Entonces, hay una estrategia muy bonita que consiste en perforar y por ese orificio meter un pin, que es el tamaño de una cápsula esta de antibiótico, que tiene un pequeño orificio en el centro y por ahí va un cablecito. Entonces vos lo metes, lo giras y ya jalás y tal, queda atrapado. Entonces vos lo metes la capsulita, la girás y ya queda atrapada porque queda sostenida por un hilo que la coge por la mitad, ¿no es cierto? Y ese hilo es de acero, entonces así se reemplaza el ligamento redondo. Y esa estrategia, por haber asistido a la cirugía, me permitió construir ese diseño bastante dinámico. ¿Por qué? Porque hay un sistema de pesca. Hay un sistema de pesca que tuve como referente esta cirugía, que es algo insólito. O sea, como bien dice Michel Serres, empieza uno a explorar el mundo como físico, tiene que meterse con la química, acá metiéndose con la medicina, y acá. O sea, el saber usted no lo puede jaular como no puede jaular el mar y decirle este pez usted es de Venezuela, usted es de Colombia. Para los peces eso no importa, y para la ciencia y así debe ser, ¿me entiendes? O sea, en este momento hay un trabajo de equipo, hay un trabajo integrado y en los equipos debe haber desde alguien que está trabajando en las áreas sociales, un antropólogo, un sociólogo, que trabaja en las áreas administrativas, otro que trabaja en las áreas ya más concretas, cuantificadoras, fisicoquímicas. Y hasta el mensajero, pues hay una distribución de las funciones y el trabajo para poder lograr un equipo de trabajo. ¿Qué es ese cuento? O sea, hay cierta dignidad en la derrota que la estruendosa victoria no merece. Y es que hay que también entender que siempre hay un cuento de derrota. Por mal victoria y fiesta a la que asistamos. Siempre hay un precio social, siempre hay una exigencia, una incapacidad de la realidad para compensar el capricho. Porque, por ejemplo, o sea, yo quiero creer que a ese par de ancianitas no les va a pasar, o existen mundos paralelos en los cuales sucedió la misma escena y la ancianita fue fracturada en sus 209 huesos a mitad, tercio, octavo, 64avo, 128avo de hueso, distal o proximal de los 209 huesos, con posibilidad de recuperarse a los 6 meses, a los años, nunca recuperarse, morir la anciana A, la B, por un bustatata y hacer todo ese abanico. No, yo quiero más bien convencerme de que la realidad, siendo altamente resolutiva y muy rica, no es infinitamente resolutiva, porque eso también tiene un desquiciamiento. Y tiene que haber unas coordinaciones también, hay unas brújulas extrañas, y solo pasan ciertas cosas, y menos mal, sobre todo si miramos desde la óptica de la amputación, de la pérdida, de la peste, de las enfermedades terminales, y de complicaciones que de hecho tiene el mundo, pues que está bien, que la resolución llegue hasta cierto punto, que sea como cuando hacemos un trabajo de investigación en la universidad, que cogemos y le damos unos datos matemáticos y hacemos una nube de puntos, y observamos el comportamiento de esa nube de puntos,
y trazamos una línea recta, una curva, o qué comportamientos de Poisson o chi cuadrado, ¿me entendés? Hay comportamientos matemáticos de las nubes de puntos. Entonces uno observa el comportamiento estadístico de los puntos y le da cierto patrón. Entonces esa es como así, ¿me entendés? Es que la realidad es muy fantasmagórica, es como esto de pienso, luego sé que no existo, en el sentido en que jamás sabré quién he sido, de que jamás sabremos quiénes hemos sido, porque somos tan complejos que hay que reconocer con humildad que somos mucho, que nos sobrepasa en complejidad. La realidad es como decía Leonard Euler, el que resolvió el problema de los sólidos perfectos. Él decía que el lápiz lo superaba en inteligencia, porque el lápiz escribía discurso matemático de manera tan elocuente que él tenía que reconocer, como cuando yo he pintado, que a veces uno el pincel se le mueve y uno dice, ¿quién está moviendo esto? Esto no estoy moviendo yo. A veces uno se inquieta y uno entra con unos estados extraños en los cuales le toca reconocer de que, bueno, estoy pintando yo, no. Es como este trabajo, sinceramente, este trabajo me supera en inteligencia y yo no sé si me pertenece. Eso es extraño, la relación extraña, un privilegio ahí, coordinarlo, cimentarlo y completarlo aquí con ustedes, un privilegio. Para dejarlo cerrado, darle una cohesión, no dejar eso así como tirado, sino haberme tomado la molestia 3 meses de trabajo para completar una observación de 10 años. Entre otras cosas, ese es lo que acabamos de ver, pues, completar en un par de horas de registro, trabajo de 3 meses cerrando el libro, los planos, las maquetas, dedicado completo a eso, y luego de la observación y la recopilación bibliográfica durante 10 años, porque se volvió un tema como un imán. A mí la gente me buscaba, vea, esto es para usted, vea lo que me encontré, que los fulerenos, carbono 60, la tercera manifestación pura del carbono, primero los diamantes, después el grafito y ahora los fulerenos, que son moléculas esferoides, así como los óleos de Arquímedes, vea para usted. Gracias. Hombre, vea, ¿qué número pi? ¿A usted le interesa esto? El número pi, enciclopedia cósmica, para usted. Entonces se ve un imán y así como al zapatero de cana, ya zapatos y se llena de zapatos. A mí me empezaron a acomodar esto y tuve que cerrarlo así. Es una decisión mía. Tenía que hacer ese trabajo. Me quedé cerrado. Entonces, hay para mí una manera de entender lo que estabas hablando ahorita, en últimas, la casualidad. No sabemos qué es. Y que precisamente lo dice Michel Serres, o sea, es de memoria y olvido. Causalidad y casualidad, o sea, es que es un cuento de Yin y Yang desde tiempos milenarios. O sea, esto es paradojal, por eso te digo, somos y no somos a la vez, ya no es ser o no ser, shakespearianamente disyuntivo, sino que ahora es una conjunción, ser y no ser, y no por hablar de un sentido de mentira o camaleonesco con la intención de sobornar a los demás, sino con una incapacidad de reconocer que como signos que somos insondables y que cualquier significante conduce a demasiados significados y que hay que ser respetuosos, humildes, reverentes, con la inmensidad que hay detrás de cualquier nimiedad. Nada es insignificante, a no ser la grandeza, porque es que ahí cae en lo que decía Einstein, el hombre solo es grande cuando se pone de rodillas. Si nos dedicamos a levantar mucho el pescuezo, olvídese. Sé que hay unos referentes geográficos muy interesantes. Sacar el pescuezo significaría salirse del planeta, estirarlo tanto como una jirafa, ¿no es cierto? Y asumir condiciones de ausencia de oxígeno. ¿Cómo? La pregunta del millón de que si el espacio es infinito o no, que si un hombre parado en el borde del universo puede sacar la mano. O sea, es una pregunta interesante porque en estos momentos el espacio es algo que tiene características y propiedades. El espacio es curvo, tiene propiedades. Que antes el espacio era nada, era el vacío, era la nada, el éter, como que una caja infinita. No, ahora las preguntas es si el espacio es finito. Si la energía es finita, entonces ¿cuántas son las combinaciones posibles del calidoscopio? ¿De cuánta manera pueden combinar las esferitas, considerando que la esferita es así? Guasá. ¿Cuántos tamaños de esferitas hay? Para hallarlas en el calidoscopio. Perpetuum mobile, noria, preguntas, si siempre da la vuelta, si hay un eterno redundar, si hay una responsabilidad en lo que hacemos porque se va a repetir eternamente luego de dormir una eternidad. Se levanta, entonces se olvidó de qué fue.
Entonces siempre como si fuera la primera vez. Venimos a hacer el ridículo con orgullo una y otra vez como si fuera la primera vez. Entonces hay una propuesta fundamentalmente pedagógica en este trabajo, en la medida en que nos demos cuenta primero de esa arrogancia, segundo de la paradoja que es la creación y sin embargo intentar crear mundos imposibles, que se vuelve un asunto de memoria. Y lo curioso, materializarlos porque los materiales son de desecho. O sea, hay una paradoja ahí. Otra más en la colección. Porque lo que fundamentalmente pretendo resaltar es de que esto no es caro. O sea, a mí no me venga con que esto es de difícil, que esto es caro, que es que en este colegio no se puede hacer. No, ese aquí es el proyectico, no. ¿Cómo así? Es que, a ver, usted está acá en su casa, tráigame la bolsa de basura y con lo que hay en esa bolsa de basura le da un mundo de caedro, o un icosaedro que representa el universo, la perfección, el cielo. Con lo que hay en la bolsa de basura, le vamos a buscar qué hay, papel, y qué más hay, y tal. Bueno, que nos faltan 12 partecitas, busquémoslas. Pero ahí está la pista, la bolsa de basura. ¿Entienden? La bolsa de basura. Esta es la herramienta para construir la perfección, para invitarlo a un algoritmo milenario a revisar con respeto cosas que ya se dijeron, se han dicho y se seguirán diciendo, porque esto tiene un eco milenario. Eso es lo valioso, de que a mí no me vengan con el berrinche que esto es caro, difícil. No, precisamente yo estoy sorprendido con, imagínense, nos demoramos 2 horas haciendo el registro de todo ese montón de maquetas y tengo un montón de cucarachas en la casa que yo dije, no, ya paremos, ¿para qué? Pues, bueno, sin tanto, pero no tanto. Hasta ahí, bueno, lleguemos hasta aquí, ya. Y sobre todo porque yo tengo otras pulsiones con la escultura, la pintura, entonces me apremia también dejar un registro con relación a esos temas. Y ya vamos cerrando bien dando como el registro ahí para que también la gente haga sus aportes, o sea, también proponga otro. A ver, ¿usted qué me propone? ¿Qué tiene por ahí? ¿Qué tiene en el bolsillo? ¿Qué le sobra? ¿Entendés? ¿Con qué podemos armar la perfección? A mí me parece muy importante eso, por ejemplo, cuando ahorita estamos afrontando un problema sociopolítico, la paz, la violencia, no sé qué, y cuando aquellos pedagogos de la paz o que intervienen en asuntos de violencia entran y no saben proponer sentido, la construcción de sentido. Entonces los mismos muchachos que están en esa acción de violencia o de muerte o de sin sentido aparente, entonces no encuentran nada, ningún sentido, porque no se lo están proponiendo, no lo están dejando crear o recordar, por ejemplo. Hacer una mención con relación a eso me parece muy doloroso y triste, porque es que, o sea, ¿qué nos tiene así? El egoísmo, la ambición, el amezquino del asunto. Y uno se pregunta si por hambre se padece de eso, y por hambre sobre todo sísmica, y me pongo la mano, corazón, hombre, porque es que los bienes intangibles son más importantes que los tangibles. Y nuestra sociedad ha caído en una incomprensión absoluta de eso. No, la magia de socializarnos y de hacer lúdica y de interactuar es precisamente ser respetuosos, tolerantes, edificar, coordinar, ceder, es que ser respetuosos con el otro. Y como han sido irrespetuosos, hemos sido maltratados por ser niños del tercer mundo y ver tanta carencia y sufrirla. Y este es hijo de, este se quedó sin papá, y este es matrimonio divorciado, y que los problemas económicos, ¿entiende? La infraestructura real del asunto es mucho más compleja desde un punto de vista sísmico. Y mientras la gente siga persiguiendo con ahínco la satisfacción excesiva y desbordada de sus necesidades, ya, un sentido más material, mezquino, capitalista, entonces no existe la actitud abierta y generosa, la actitud de qué bonito poder compartir, qué bonito que ustedes existan. Yo estoy haciendo este ejercicio basando sobre todo posibilidad capitalista de comercializar cualquier maqueta de estas. Muchas son comerciales. Y yo estoy pasando y estoy haciendo así idea. La idea última de esto es tirarlo a internet. ¿Para qué? Para todo el mundo. Esto es para todo el mundo.
O sea, una vez tenga esto concretado y todo el archivo general, yo voy a investigarme cómo está machutada esto en internet, para que sea, ¿quién quiere armar en los sólidos? Vea, están las fotos, va a quedar con las fotos y con todo, tirar en internet. ¿Para qué? Para compartir con alegría, porque es que otra cosa es verse en un hospital, sustos, cuidados intensivos, y sentir ese irse y ese sustos. Entonces llama la atención que yo he tenido bravo, tengo algunos problemas de salud, entonces el cuento del llamado de atención me ha potenciado mucho mi capacidad de trabajo y de concentración en aprovechar el tiempo, en luchar contra un enemigo fundamental que tenemos, la pereza. Porque es que eso es un enemigo que tenemos, ese sí hay que luchar. Porque es que a veces la pereza, que no, que para mañana, no, que es que si hoy lo hago, entonces que hago mañana. No dejemos eso para algo después. Así. No, antes hagamos esto de una vez, y una vez a ver qué sigue, a ver qué cosas más, ay, vení chica, qué más hay por ver, por sentir, por edificar, por intervenir, por revisar, por invitar a la gente a que redescubra. Entonces yo sí los invito a que consideremos un enemigo fundamental, la pereza. ¿Qué enemigo tan bravo? Yo tengo esa lucha sobre todo porque en mí interviene fisiológicamente. O sea, mi nitrógeno me deteriora mi capacidad de análisis y tal. Yo tengo problemas renales. Entonces, resulta que tener que llamar atención y ver que eso me ha potenciado mucho más que cuando era aliviado para luchar contra la pereza, para mí es un regalo muy bonito. Entonces, cuando yo siento que hay una definición de la vida en relación a la inminente muerte y la muerte en relación a su inminente vida, desde esa experiencia que con esta parte creativa y compositiva que es la vida, Oíste, y ahí es donde acabamos en una paradoja. Eternos porque solo vivimos un instante, pero un instante es un punto de anclaje de la cohesión esferoide de la eternidad. Pillate. O sea, resulta que el instante es donde se desvanece la realidad, donde la realidad parece serse espuma, como una pompa de jabón en medio de la tormenta. No. Cada instante porta la información de todos los demás y esa solidez aparente, esa inestabilidad aparente del instante es la solidez de la eternidad. ¿Entendés? Es el punto de apoyo, es el mecanismo de anclaje, el angulito, el bisel, el resorte, lo que da la cohesión, lo que hace que el asunto sea. O sea, ¿cómo negar que el ser es? No me decir que esto se desvanece, que es inaparente. O sea, hasta se habla de que la mayor parte del átomo es nada, hasta bueno, si todo dura muy tanto, entonces dura casi que la nada, entonces todo se esfuma. Pero sustos, hacer el malabar espiritual, el acto de fe apabullante, motivado por un análisis, en este caso cuantitativo, matemático, milenario. Porque es que cuando uno observa la secta pitagórica y uno escucha eso, la secta pitagórica, esos hombres trazando sobre la arena con cuerditas y palos y estudiando estas ilusiones de los triángulos y los cuadrados y los pentágonos. Cuando uno observa eso, que fue tratado con un misterio y con respeto, y uno puede revivir eso, que uno simplemente revivir una cosa del 30 a.C., del 430 a.C., y sentir esa parcería. O sea, si uno se muere y si hay por allá un parche, que entre comillas, pues, yo no quería ir dónde está Sócrates, a ver dónde está ¿me entendés? Yo quiero hablar con esos manes, a ver qué ¿entendés? Sustos, grandeza, qué herencia. Bacano, y gran sabiduría, porque es una sabiduría perpetua. Porque es que aquí caen unos totalitarismos muy castrantes y muy edificantes. Como decía Pizarnik, la jaula se ha vuelto pájaro. Como decía Rilke, camino enceguecedor en medio de la luz perdido, el sol abrumando con su peso a las viñas infinitas. Uf, una grandeza
descomunal, ¿me entiendes? O sea, uno piensa que uno está ciego porque no hay luz. No, aquí uno está ciego es porque, uy, qué cantidad de luz, cantidad de mensajes, qué cantidad. Uno este pocillo, él ahorita decía, no, ¿cómo me vas a poner a Mickey Mouse ahí? Que tal. No, este pocillo es muy porcelana, esto es fuego, esto es una tecnología. Es que píllese, yo sabes que el hombre es del siglo XX. Y bueno, hablemos de la era de bronce. ¿Cuál es el punto de fusión del bronce? ¿Usted sabe cómo se hace el bronce? Usted sí pasó por la era de bronce. Ahora preguntémoslo por la era de piedra. Entonces, usted no sabe trabajar el bronce, usted no pasa por la era de bronce, dice que el hombre del siglo XX. Entonces, hay una serie de pantallas, estamos extraviados en un tiempo y en un espacio, y hay una serie de extravíos severos y serios, unos huecos en la educación. Bravos para convertirnos en verdaderos hombres del siglo XX. Coja un micrófono y pregúntele a la gente en la calle qué es el bronce, cuál es el punto de fusión del bronce, cómo se hace el bronce. Hermanos, ¿cuántos hombres del siglo XX no han pasado por la edad de bronce? Hay unas cosas muy serias, vacíos en educación serios. También el referente aquí fundamental es tener precisamente a Dios, porque la verdadera virtud no puede transmitirse. Pero también ser negados, cerrados a la banda, a las posibilidades de la educación. Entonces siempre hemos de vivir en esa paradoja, en creer que la virtud sí puede transmitirse y que la virtud puede ser contagiosa y que podemos contagiarnos de virtudes y hacer esa lúdica de contagiar las virtudes, que la virtud es, como lo definían bien desde tiempos milenarios, la capacidad de hacer un trabajo y disfrutar de hacerlo y que tenga un sentido colectivo y social. Elementales, como decía Confucio, elementales, que la reforma del lenguaje, la gente no elementales, ¿entendés? Entonces, en términos de construir formas, por ejemplo, escultóricos, podríamos utilizar la manera de metáfora de que el hombre como tal, como ser de saber, como ser de vida, ser espiritual, etc., se construye por unos mecanismos, procedimientos aditivos, en la medida en que, por ejemplo, nos adquirimos el lenguaje para aprender a memorizar o a quitar otras cosas. Entonces hay un procedimiento aditivo y también extractivo. O sea, si nos apropiamos del lenguaje para crear mundos simbólicos y otros, etcétera, significados, y después yo voy extrayendo las otras cosas que me sobran, por ejemplo. Sí, o sea, conseguir al hombre como una escultura de tipo sustractivo, en la cual hay que quitarle, ¿entendés? Para que aparezca, desencartarse. Hay cosas en las que tenemos que desencartarnos. Conceptos, que sustos, de la piedra en el zapato, ¡ping! ¿Entendés? Tener eso muy claro. De que hay muchas cosas de las que debemos deshacernos. Hay muchas cosas que hay que cogerlas a cuestas, ¿entendés? Ya sea con una filosofía tal vez un poquito altanera de Atlas, que hace el mundo a cuestas, como también de entender de que eso no quita levedad, de que hasta las piedras vuelan, que ustedes salen del planeta y del planeta y todas las piedras están volando, pues uno aquí dice que las piedras no vuelan. Entonces también tener una visión un poquito más como de salirse de este rinconcito macondiano, pues, y como así, mirar esto como más cósmica y estelarmente, ¿me entendés? Como más milenariamente, como tener una óptica más de eternidad, más de totalitarismos.